ya que estamos en el pasado, yo sí tenía muchas ganas de hacer esto porque nos gusta la música. Me están recomendando además muchos grupos que en el chat no los voy a ver, me los tienen que mandar en el correo o ponerlos en los comentarios de Ahora Música, de la serie Ahora Música. Ahí sí estoy viéndolos y llevo una lista. Hay más de 60 bandas que ya me han recomendado, es una locura. Yo tengo por otro lado 200 bandas que quiero comentar, entonces 250 bandas a 5 a la semana. Tengo trabajo para... ¿Cuántas semanas? 4, para un año ya. Voy a tener que ver qué hacemos, o hacemos más al día, más reacciones de música al día, o a ver qué pasa, porque la cantidad que hay es enorme y ya tengo para las próximas 4 semanas. Pero bueno, la música nos gusta, entonces pues vamos a hablar un poquitín de la música que nos gusta. Bueno, yo sé que ustedes siguen con Ucrania en el chat, pero a ustedes les gusta la música, ¿no? Hay que pensar que no teníamos música hace poco tiempo, ya que hablábamos del presentismo histórico. Pero ustedes, antes oías la música que te decían que tenías que oír. Oías música en la iglesia a veces. Si tenías suerte y estabas en una ciudad importante, igual podías tener de Kapellmeister a Bach. Pero como vivías en un pueblo rascuache, pues, quizás alguien tocaba el órgano, si tenían órgano, si no cantaban ahí las cositas, ¿no? Pasaba cuando había feria, pues venía un trovador, un juglar. Quizás tenías un tío que sabía unas canciones tradicionales, sabía 4 y las cantaban todo el año esas 4. La música era para pocos. La música, ¿por qué los músicos, salvo esos trovadores y limosneros casi, con instrumento que recorrían los pueblos y las calles, los músicos trabajaban para los ricos? Componían para los ricos, eran siervos de los ricos, estaban contratados por los ricos, hacían la música que querían los... La gente no podía oír música, oía la música que podía oír y ya era mucho con eso. No podías tener gustos musicales, ni mucho menos géneros. Hasta que no ocurrió, la música empieza a liberarse con esto, y estos son las primeras grabaciones que podías comprar, son cilindros de cera del fonógrafo de Edison. Tú comprabas el fonógrafo de Edison y le comprabas a Edison los cilindros de cera que ponías en el fonógrafo y reproducías a una calidad absolutamente ínfima la música que había grabado Edison. Después vinieron ya, y todavía con Edison, los discos de laca y de baquelita, 78 revoluciones por minuto. Una sinfonía necesitaba 6 o 7 discos para oírla. Ponías los discos uno después del otro. Por cierto, por eso se llaman álbumes a los álbumes de los discos, de los LPs, porque eran álbumes donde venían todos los discos y los ponías amontonados en el tocadiscos y se tocaban uno después del otro y tenías que esperar que cayera el disco y volviera el brazo de la aguja a caer para seguir escuchando la canción, la sinfonía. No me acuerdo de sinfonías en 7, 8 discos y era una tortura oírlas. Por eso se llaman. Luego ya vino lo que se llamó el disco de larga duración, que era de larga duración, tenía 20 minutos de cada lado, entonces ya podías poner una sinfonía en 2 discos y por lo menos solo tenías unas pocas interrupciones. Y una cosa muy peculiar que eran los discos de 45 revoluciones por minuto que tenían una canción de cada lado. ¿Y por qué los agujeros eran más grandes? Nunca lo supe, pero los agujeros eran más grandes y siempre había que ponerles un adaptador. No, esto es absolutamente la prehistoria para la mayoría de la gente. Pero lo que cambió todo
lo que hizo que nos apropiáramos de la música fue esta cosita. Esta cosa que es misteriosa para todos los que no sean gente de cierta edad, 40 años, quizás a los 40 años ya tienen conciencia de lo que es esto. Pero esto es un cassette. Y los cassettes eran cintas magnetofónicas que tenían una grabadora, un reproductor y grabadora de cassettes donde tú ya podías grabar tu música. Miren, para tener la música que te gustaba, muchas veces estabas con tu grabadora, con la radio y los dedos puestos para grabar. Y cuando empezaba la canción que te gustaba, te ponías a grabarla de la radio. A veces oía el grito del locutor antes o al final o al principio de la canción. Pero lo tenías y hacías mezclas. O empezabas a poner discos y grababas, pero no con cable, grababas con un micrófono puesto en el altavoz del tocadiscos, de la tornamesa, grababas una canción y luego otra y hacías tus mezclas de la música que era tuya. La forma en que hoy consumimos música, el que permite cosas como lo que estoy haciendo ahora con Ahora Música, que es la música a petición, la música porque la quiero oír. Hoy tengo ganas de oír a Deep Purple. No tengo discos de Deep Purple ya, pero puedo ir a YouTube y ver un concierto, o puedo ir a alguna de las plataformas de audio y oír el último disco, el primer disco, el cuarto disco, oír el concierto para grupo y orquesta, oír cuando tocaba Ritchie Blackmore, o oír la formación actual, ¿no? Cuando cantaba esto, cuando cantaba aquel. O ya me cansé de Deep Purple y ahora quiero escuchar arias de Verdi. Y puedo escuchar arias de Verdi. No sé para qué, pero puedes escuchar arias de Verdi. La forma en que nos hemos apropiado de la música a mí me parece maravillosa. Yo no puedo imaginar un mundo sin música, y sin embargo, la mayor parte de la historia humana, la música fue una excepcionalidad. Nos hemos apoderado de la música hoy y nos hemos apoderado de la música quejándonos de que lo podemos hacer. Esto es lo que más me resulta maravilloso. Jim dice, rebobinaba cintas con un boli. Tú y todo mundo, todos rebobinábamos cintas con un bolígrafo, dándole vueltas como reilete. El que la música de ellos se convirtiera en música para nuestra es uno de los fenómenos de la democratización más impresionantes que yo alcanzo a detectar en mis alrededores. Así como la experiencia musical es mucho más intensa que otras experiencias artísticas que podemos tener a través de los medios. Es decir, el cine en pequeñito, pues es cine, pero es pequeñito. El cine se debería ver, sobre todo el buen cine, se debería ver en pantalla grande. Y por buen cine no me refiero al cine de autor ni muchas cosas por el estilo, sino que hay ciertas cosas que merece la pena verse en pantalla grande. La pintura vista en internet es un acceso enorme que tenemos hacia la cultura y a mí me parece fantástico, y como ustedes saben me gusta comentar artes plásticas en nuestra sección de la Galería Nocturna, pero la música sí la tenemos en su totalidad. Puede que la calidad sea un poco inferior, pero la mayoría de nuestros oídos no está tampoco afinado a niveles tales que podamos detectar que faltan ahí 4 frecuencias o que no está del todo ecualizado como debería estar cuando pasa por una plataforma de baja calidad o por una plataforma de alta calidad, que las hay. Pongo por ejemplo Spotify y Tidal, ¿no? Spotify transmite más baja calidad que Tidal, que se supone que ofrece más bits por segundo y por lo tanto mayor calidad musical. La mayoría de nosotros, y me incluyo, no estamos capacitados para detectar esa diferenciación. Pero podemos pues disfrutar la experiencia completa de la música de una manera absolutamente democrática. Y lo que me preocupa quizás es que no nos damos cuenta de eso. Nos parece de lo más normal del mundo estar escuchando K-pop al mismo tiempo que escuchas a lo que se produjo ayer en tu pueblo, o estar escuchando a Nightwish y un concierto que dio
en Holanda, al mismo tiempo que escuchas a un guitarrista sudafricano. Todo ello me parece a mí enormemente asombroso, pero sobre todo me parece que lo estamos agradeciendo poco. Yo personalmente lo agradezco muchísimo porque la música, insisto, ha sido... Mi vida tiene pista musical, nuestras vidas tienen pista musical, todos tenemos evocaciones musicales que la gente hace 300 años no tenía, o no tenía ni de lejos en el nivel en el que las tenemos ahora. Entonces, nuestra satisfacción de poseer la música ha sido también una forma de que los músicos tengan mayores espacios de desarrollo. Los Beatles ocuparon el mundo entero durante años. Yo creo que si hoy salieran los Beatles tendrían una gran cantidad de seguidores, pero no dominarían el mundo como lo dominaron por la enorme cantidad de talento que hoy podemos ver, gracias a la democratización de la música, ¿no? Así que no hemos tenido mejor época en la historia para disfrutar de la música que ahora, y invito a que lo tengamos presente. Dice Antonio Grael algo importante: en los 70 comprar un disco era comprar un tesoro y lo escuchabas como 1000 veces porque no tenías otro. Es que era caro. Coleccionar muchos discos de rock. Tenías un amigo que pues, a lo mejor tenía dinero, trabajaba ya o tenía papás con dinero, y él tenía todos los discos de Moody Blues o de Black Sabbath o de Rolling Stones, pero tú tenías uno, pues era caro. El coste que tiene hoy la suscripción a una plataforma de audio es inferior a lo que costaba un disco, 45 revoluciones por minuto, en el que yo pude haber escuchado, por ejemplo, por primera vez el Paperback Writer de los Beatles, que me ayudó mucho a decidirme a ser escritor. Pues eso lo quería comentar porque me llama muchísimo la atención y porque alguien de los músicos locos a los que yo sigo en Twitter anunció el otro día que iba a sacar una edición de su último trabajo en cassette. ¿Quién lo va a oír? Digo, bueno, si ya revivió la tornamesa y el tocadiscos con los vinilos, igual por ahí renace el cassette, pero sería a mí me resultaría absolutamente delirante.